Él es el director de área de seguridad en el trabajo y promoción de la salud de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y por cierto, dado su condición de funcionario público, esta conferencia es completamente gratuita. El licenciado Cebes García es el licenciado en Derecho, cuenta con cursos, diplomados en amparo por la Universidad de Guadalajara y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha desempeñado como analista en la Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara y también como inspector de reglamentos del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Sin más, señoras y señores, recibamos al licenciado José Alberto Aceves García, quien queda con ustedes. ¿Cómo se encuentran todos? Agradeciendo pues la invitación hacia en esta Expo Confitera, agradeciendo pues la información, bueno, la invitación, perdón. Bueno, vamos a hablar de la NOM 035, la famosa NOM 035, la mal llamada norma antiestrés, como muchos la han conocido, la norma antiestrés, muchos la han conocido de esa manera. Y yo siento que es una manera equivocada de conocerla, ¿no? No es una norma en la cual el patrón tenga que cuidarles el estrés, ni el trabajador tiene que estar tomando o tomándose de la norma para ver el tema del estrés. Tanto patrón como trabajador van a tener obligaciones dentro de esta norma y vamos a platicarlo dentro de este seminario webinar. Vamos de primero que nada a ver qué es lo que es la norma 35. Hablamos de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial en el trabajo? Obviamente son aquellos que generan un trastorno de sueño, vigilia y el estrés laboral pudiera entrar dentro de esos factores de riesgo psicosocial, más no se enfoca solamente en el estrés laboral. ¿Correcto? Primero que nada, la norma entró en vigor el día 23 de octubre del 2019, el año pasado, ¿correcto? Al entrar en vigor, ¿qué es lo que tiene que dar cumplimiento? El centro de trabajo tiene que identificar y analizar de forma general los factores de riesgo psicosocial en el centro de trabajo, evaluar el entorno organizacional de los trabajadores que realizan sus actividades. Está alineada a las obligaciones del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿correcto? La primera etapa, como lo habíamos mencionado, su aplicación es gradual y diferenciada de acuerdo al número de trabajadores. La primera etapa de cuando entró en vigor el año pasado, en el 2019, era para iniciar con la identificación de los posibles riesgos de factor psicosocial y la política, ¿correcto? El cumplimiento de la norma es obligatoria, no es opcional, no es una, como las normas internacionales que son opcionales para obtener para obtener certificaciones. Esta es una norma obligatoria, es para todos los centros de trabajo. Una empresa con diferentes sedes o sucursales, como lo dice la presentación, debe aplicar la normatividad a cada una de sus sucursales, ¿correcto? Estamos hablando que si una empresa tiene un corporativo y ese corporativo tiene centros de distribución, oficinas, o X sucursal, cada centro de trabajo, cada sucursal, cada series, cada sucursal tiene que hacer la aplicación de la norma, tiene que tener su propia política. Recordemos, hago mucho hincapié, el principal enfoque es la prevención. La norma no es una norma para que el tema no es sancionatoria, su principal enfoque es la prevención. Ahora vamos a entrar al tema de la aplicación, esto es muy importante. La aplicación habla de trabajadores que hasta tienen de 1 a 15 trabajadores, ¿correcto? De 1 a 15 trabajadores, es importante lo tengan presente, no están obligados a aplicar los famosos cuestionarios o guías de referencia. Hay uno solo que sí está obligado a platicar, ese lo vamos a ver un poco más adelante, pero en sí las guías de referencia para la identificación no están obligados, de 1 a 15 trabajadores. Ellos, al crear su política de prevención, ya están cumpliendo con la norma 35.
¿Qué es una política o qué entendemos por una política? Tan fácil como decirlo. Son reglas, acciones, métodos que va a utilizar el centro de trabajo, el patrón, o que va a implementar para crear un ambiente más favorable, una organización más favorable dentro del centro de trabajo, ¿correcto? La política no tiene que estar certificada ni por Secretaría del Trabajo, ni por alguna otra empresa calificadora. La política la pueden realizar directamente ustedes, patrones, hoja membretada, hoja normal, pero la tienen que difundir, implementar. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga conocimiento de esa política, cuáles son sus derechos dentro de esa política o dentro de lo que marca la norma, pero también cuáles son sus obligaciones, ¿correcto? Esta política es importante, debe de incluir condiciones en el ambiente de trabajo y cargas de trabajo. Las cargas es muy importante. Estamos hablando, muchas veces la aplicación, pensamos que el trabajador puede cumplir con diferentes tareas y ese es uno de los factores. La falta de control sobre el trabajo, como lo dice aquí la presentación, exceso de las jornadas de trabajo y la rotación de turnos, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo de relaciones negativas en el trabajo y violencia laboral. Todos estos son factores que pueden influir en un riesgo psicosocial o en algún trastorno psicosocial. De más de 50 trabajadores, perdón, dicen que eso es de 16 a 50 trabajadores, ¿correcto? Ellos sí están obligados a la aplicación del cuestionario, ¿correcto? De 16 a 50 trabajadores, sí están obligados a la aplicación del cuestionario y tienen que, su política y la aplicación del cuestionario, esto es lo que se va a detectar. Falta de control sobre trabajo, exceso de jornadas de trabajo y rotación de turnos, interferencia en relación de trabajo-familia, liderazgo de relaciones negativas en el trabajo y violencia laboral. Más de 50 trabajadores. Aquí es donde sí ya se presenta un poco más complicado o lo vemos de lado o de una manera más complicada la aplicación de la norma. Aparte de realizar la política de prevención, los puntos que vimos en la lámina anterior, estos puntos, esos también, las empresas de más de 50 trabajadores, que imagino es el, por decirlo coloquialmente, el choncho, el fuerte, el grueso de las empresas que se encuentran en este momento conectados con nosotros, tienen que requerir también con el sentido de pertenencia de los trabajadores de la empresa, la formación adecuada de relación de las tareas encomendadas y definición precisa de responsabilidades de los trabajadores. El sentido de pertenencia del trabajador. ¿Cómo pudiéramos hacer que el trabajador sienta ese sentido de pertenencia a la empresa? ¿Cuál es el beneficio que él tiene por trabajar? Porque el salario se lo está ganando, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el extra? ¿Cuál es la motivación que él tiene para que él, como se dice comúnmente en el argot laboral, se ponga la camiseta, tenga la camiseta bien puesta, esté contento con su trabajo, vaya a su trabajo con ganas de salir adelante, de sacar adelante a la empresa? Ese es el punto. Ese es el punto que tienen que diseñar ustedes. Depende mucho de ustedes. El saber qué beneficio le vas a entregar. La forma adecuada de realización de las tareas encomendadas, capacitación, muy importante. El trabajador, y yo creo que a todos nos ha pasado cuando llegamos a un puesto nuevo de trabajo, en ocasiones no recibimos la capacitación o la atención debida para poder realizar esa actividad. Eso genera una tensión, un estrés, el miedo a equivocarse, el miedo a cometer errores que vayan a perjudicar su trabajo principalmente, su puesto laboral o la producción o el andar de la empresa. Y la definición precisa de las responsabilidades para los trabajadores. Es muy importante que el trabajador tenga identificado cuál es su rol, cuál es su verdadero rol en la empresa, cuáles son sus actividades a realizar para que debidamente esté capacitado y él pueda enfocarse precisamente en ese espacio o en esa tarea. ¿Para qué? Para que no vaya a estar realizando diferentes actividades al mismo tiempo, que si su actividad es administrativa, esté realizando actividades operativas, etcétera. No sé si me estoy dando a entender o lo explicarlo de una manera más coloquial, porque en ocasiones la confusión en cuanto al tema del puesto
sí genera mucha tensión dentro de la actividad laboral del trabajador, que los contratan para realizar actividades de seguridad privada y el rato ya los tienen realizando actividades de limpieza o de mantenimiento de áreas. Es una forma, como un ejemplo, pues, que se ha dado mucho en los casos que nosotros hemos visto, como en las áreas de inspección en la cual pertenezco, seguridad en el trabajo e inspección técnica, en la cual he visto que sí, en ocasiones tenemos a personas, empleados que son contratados para una tarea, pero están realizando una actividad diferente. ¿Correcto? Otra parte de la aplicación de más de 50 trabajadores, la participación proactiva y comunicación entre el patrón y sus representantes de los trabajadores. Esto es fundamental. Hay que diseñar y mantener y aplicar puentes de comunicación, ¿correcto?, entre los trabajadores y el patrón, o en su caso, los representantes de los trabajadores, dígase sindicato, dígase presidente de unión de trabajadores, como lo manejen ustedes. ¿Por qué es muy importante esta comunicación? Porque en ocasiones existe una barrera muy grande entre el patrón-trabajador y las inquietudes de ambos. Bueno, es más difícil que la inquietud del trabajador que quiera hacer llegar al patrón se dé a conocer por esa barrera jerárquica que se llega a poner en ocasiones, pero ese puente de comunicación puede llevar a mejorar tanto al trabajador, al patrón y sobre todo a la empresa. Exista un buen puente de comunicación, va a crear un entorno organizacional favorable, un entorno de trabajo más productivo, en los cuales cada uno pueda dar a conocer sus inquietudes, áreas de oportunidad, y es una muy buena herramienta. La distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares. La distribución adecuada de cargas de trabajo. Aquí entramos. Otro tema muy importante. Según la Organización Mundial de la Salud, México es uno de los países que tiene los horarios de trabajo más pesados o más exigentes, donde mínimo se elaboran 8 horas, pero hay jornadas que su contrato los menciona las 8 horas, pero están trabajando de 12 a 14 horas al día, lo cual ya es una carga extremadamente pesada. El horario de trabajo sí tiene que ser respetado, tiene que estar bien definido, tiene que estar bien respetado, incluso marcado sus horarios de descanso o para tomar alimentos dentro de ese horario. La carga de trabajo también que se aplique a ese horario, ¿correcto?, tiene que ser distribuida adecuadamente, no algo que se pueda realizar en 8 horas, sin que se pueda acceder el trabajador o no lo sature también de trabajo. Una carga de trabajo pesada, pues estamos hablando algo que se le genera pendientes y pendientes del trabajo, le generan más actividades, le generan actividades extras que ya le están generando a él trabajar un horario extra también. Eso ya bajaría la productividad, generaría tensión y sería un posible riesgo de factor psicosocial. En este caso, pues algún tipo de estrés o algún trastorno. La evaluación y el reconocimiento del desempeño. La evaluación y el reconocimiento de desempeño. Patrón, es importante evalúes a tu trabajador. Trabajador, es importante que también des a conocer que eres alguien productivo, que conoce su puesto de trabajo, conoce lo que está haciendo y que está dando su máximo esfuerzo. ¿Cómo lo puedes dar a conocer? Mediante una evaluación. El reconocimiento del desempeño, yo creo que la palabra o la frase lo dice todo, ¿no? Hay que reconocer al trabajador que se esté desempeñando de una forma aplicada, productivo, correcto. Hay que dar ese reconocimiento, ese espaldarazo al trabajador, y con eso también se estaría cumpliendo con el sentido de pertenencia a la empresa, al centro de trabajo. ¿Correcto? Vamos a ahondar en las aplicaciones. Cuando he dado varias pláticas, me he encontrado con situaciones que les mencionan que la aplicación de la norma se las tiene que aplicar un psicólogo, una consultoría especializada, un personal debidamente capacitado o certificado, unidad verificadora ante Secretaría del Trabajo, sobre la NOM 035.
déjenme decirles, y yo creo que esto va a ser un alivio para ustedes, que es totalmente falso. Si ustedes quieren acudir ante un servicio, una unidad verificadora, alguna consultoría, adelante. Tienen la libertad, hay empresas que están debidamente capacitadas, certificadas, pero es una norma que si nosotros nos ponemos a verla, a checarla, es muy noble. ¿Es muy noble en qué aspecto? Al ser una norma eje, obliga a todos, ¿correcto? Obliga a todos, no tiene distinción, y como lo mencioné, dentro del centro de trabajo. Es muy noble, ¿por qué? Porque no es una norma que hablemos que sea sancionatoria, ¿correcto? No es sancionatoria, es una norma, como su nombre lo dice, de prevención. Ustedes no van a diagnosticar, ustedes no van a hacer una receta, no van a darles el tratamiento, no le van a cuidar el estrés al trabajador. ¿Cómo va a funcionar? Si ustedes al realizar la aplicación de los cuestionarios, las empresas de 16 a más trabajadores, al realizar la aplicación de los cuestionarios, detectan que en las áreas, en ese muestreo, de acuerdo a los resultados, detectan que existen áreas de oportunidad en cuanto a posibles factores de riesgo psicosocial, que es lo que tienen que realizar, ¿correcto? Si tienen identificado al trabajador, primero al área, después al trabajador o trabajadores que estén presentando algún factor de riesgo, ustedes no los van a diagnosticar como patrones o como encargados de recursos humanos o como gerentes. Quien lo va a diagnosticar es la institución pública a la cual pertenezcan, o estén institución de salud pública a la cual pertenezcan o estén afiliados, o institución de salud privada. En este caso, los únicos hasta el momento que han estado ya revisando situaciones de factores de riesgo psicosocial, y porque lo hemos tenido de viva voz de ellos, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si ustedes detectan que alguno de sus trabajadores o alguno de sus elementos los tienen que pasar directamente al área de Seguro Social, para que ellos les van a evaluar los resultados de su evaluación, y aparte ellos les van a realizar otra evaluación. Ya dependiendo del diagnóstico, la evaluación, ellos van a diagnosticar si realmente están sufriendo de algún trastorno derivado de un factor de riesgo psicosocial y ameritan ya sea algún tratamiento o alguna incapacidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas personas o ya supimos casos de áreas de recursos humanos que estaban tomando la norma 035 como una herramienta para verificar y estarse tomando de ahí para tratar de diagnosticar o señalar problemas mentales a los trabajadores. Que quede claro que eso es totalmente ilegal. No debe de realizarlo ningún área de recursos humanos, no es una herramienta para evitar que la gente entre a trabajar o que hagan exámenes, no es para hacer señalamientos de que las personas estén sufriendo de algún trastorno. Recordemos que los cuestionarios no, no tiene la obligación del trabajador de poner su nombre, pero recomendamos que sí sea para poder tener identificado. Toda la información debe ir acompañada con un aviso de privacidad cuando se haga la aplicación, y recordemos que es confidencial, más no anónimo, para poder llevar bien ese puente de comunicación entre centro de trabajo e institución de salud pública. ¿Para qué? Para que se le pueda dar el seguimiento correspondiente. ¿Correcto? Mencionaba, la norma no es una norma sancionatoria. La norma 35, al ser una norma oficial, obviamente sí viene un apartado en la Ley Federal del Trabajo que nos habla del no cumplimiento de las normas oficiales, que va de las 250 a las 5,000 UMAS, que equivale a 21,720 pesos o hasta 434,400 pesos. Como tal, la norma no tiene una sanción en específico. Faltas a la norma, no cumples la norma 035, se te va a poner una multa de tanto. No, estamos hablando de una norma eje, norma oficial mexicana, entra dentro de todas las demás, y el no cumplimiento de la norma obviamente lleva un procedimiento de sanción administrativa si no se cumple, cual lleva pues obviamente términos. Al no cumplirse, pues obviamente se genera una sanción. Pero como tal, en exclusiva, la sanción de la norma no existe. Es una sanción a la omisión de las normas oficiales mexicanas.
¿correcto? Tengan la seguridad, la aplicación de la norma, ya lo hemos visto, ya hemos tenido la oportunidad de platicar con otras empresas y se los hemos dicho, no le tengan miedo, no es algo complicado. Para empezar, a partir del 23 de octubre de este año del 2020, ¿qué es lo que se va a empezar a realizar por parte de Secretaría del Trabajo? Y por parte del Secretaría del Trabajo Federal, quiero que les quede bien claro esto, porque la norma hace de competencia federal. La inspección, a partir del 23 de octubre del 2020, va a correr a cargo de la Secretaría del Trabajo Federal. Nosotros vamos a entrar en apoyo ya que exista un convenio de colaboración entre Federación y Estado en materia de inspección para poder realizar también inspecciones en materia de NOM 035. Pero al inicio del 23 de octubre del 2020, quien es exclusivamente encargado de inspeccionar la Secretaría del Trabajo Federal. ¿Correcto? Factores de riesgo psicosociales, existen muchos. Les mencionaba que de 1 a 15 trabajadores no estaban obligados a realizar las guías de referencia o cuestionarios, pero también les hice hincapié en que sí existía uno, el cual sí tenía la obligación de realizarlo solo en un hecho en específico. Estamos hablando de un ETS, un evento traumático severo. ¿Qué es un evento traumático severo? Estamos hablando que es cuando el trabajador sufre o es testigo de algún evento traumático severo que pudiera ser algún acto de violencia, algún accidente grave, de algo que le genere un impacto, un shock nervioso, algún impacto que le genere alguna incomodidad por haber sido testigo o haber sido víctima. Lo maneja muy puntualmente la norma. Todos los factores o para que aplique tiene que ser dentro del centro de trabajo. En este caso también el tema de la guía de referencia número 1, que es la exclusiva para los eventos traumáticos severos. Tiene que ser dentro del centro de trabajo. Si el trabajador sufre algún incidente que le genere algún impacto traumático fuera del centro de trabajo, no entraría la aplicación del cuestionario. No lo obligaría, pues exactamente al patrón no obligaría la aplicación del cuestionario o la aplicación de la norma en ese caso. ¿Por qué? Porque está haciendo fuera del centro de trabajo. Es muy importante tener esa parte muy clara, tenerlo en mente, patrones y también trabajador, tenerlo en mente. Otra recomendación que me gusta hacer a patrones, hablando de la aplicación, es que lean la norma. Hay que leer la NOM. Un tip que les doy, váyanse directamente al punto 5, obligaciones del patrón. ¿Para qué? Para que vayan viendo punto por punto qué es lo que les responde y ustedes mismos se vayan haciendo ese diagnóstico de decir, ok, yo soy una empresa de 1 a 15 trabajadores, a mí me corresponde esta parte y lo demás no. Tengo 16 a 50 trabajadores, me corresponde esta parte no. Es una manera en la cual les recomendamos lo hagan y también al trabajador, hagan hincapié que el trabajador la lea para que también él sepa sus obligaciones. No porque vaya a ser trabajador va a estar esperanzado o tiene la facultad de que el patrón le esté proporcionando todas las herramientas. También existen apartados para el trabajador para que él pueda dar cumplimiento a dicha norma. ¿Correcto? Aquí lo mencionamos, todos los centros de trabajo en caso de algún hecho traumático severo o ante el motivo de trabajo están obligados a canalizar atención médica o psicológica en institución pública o privada de acuerdo a la cual pertenezcan. Existen en estos momentos que se atravesó la contingencia, han surgido varias preguntas, incluso internamente aquí, lo que es el área de previsión social, la Dirección General, Dirección de Inspección, su servidor, Dirección de Área de Seguridad en el Trabajo y Promoción de la Salud, que son las inspecciones técnicas. En cuanto a la aplicación de la norma, ya hay una discrepancia y me gustaría tocar ese tema en ese momento. ¿Por qué? Porque la norma hace mucho hincapié, como se los había mencionado, que es exclusivamente dentro del centro de trabajo o para centros de trabajo. Pero en estos días de contingencia se dio mucho la figura del home office, de estar trabajando desde casa, ¿correcto? Y no se ha tomado en cuenta esa parte.
si el trabajador se le va a considerar su casa parte del centro de trabajo, o cómo se va a llevar esta etapa de transformación, o cómo se va a tomar ese tipo de actividad, lo que es el trabajo en casa. Porque como tal, pues ahorita no se considera el hogar, alguien que esté haciendo home office, como centro de trabajo como tal. Entonces es un punto importante que lo quise tocar para que también lo tengan en cuenta. Si ustedes, miembros de SIAG, en este caso de los confiteros, tienen trabajo administrativo, de personal vulnerable, que esté realizando trabajo desde casa, también puedan ver la posibilidad de cómo realizar la aplicación en cuanto a la NOM 35 de esa situación. ¿Correcto? El trabajador siempre debe de tener una comunicación muy importante. Me gusta hacer hincapié en el puente de comunicación porque es algo básico crear ese puente de comunicación. Trabajador, patrón, porque en ocasiones el trabajador acepta todo lo que le encomiende el patrón o jefe directo por el miedo a perder el trabajo. Ese miedo a perder el trabajo es un factor de riesgo psicosociales, estrés. Ahí sí lo voy a llamar como ese estrés de estar pensando en perder el trabajo. Si no cumplen o no obedecen las órdenes o las actividades que le mandaron a hacer el patrón. Es muy importante que exista esa comunicación para que el trabajador pueda desenvolverse, expresarse y mencionar también los factores externos, los cuales le puedan afectar a cumplir con las tareas que le están encomendando, y así puedan llegar a ese punto de acuerdo en el cual se crea una armonía, ese entorno organizacional favorable. El tema de la aplicación, todo parte de la política. La política ya la deben de tener hecha, ya la deben de tener, vamos dicho, realizada, difundida dentro de los trabajadores, con el diseño que ustedes quieran. No debe de tener ningún fondo o membrete oficial de alguna autoridad gubernamental. Tiene que ser de preferencia el diseño de su empresa. Otro punto importante es el tema de la aplicación del cuestionario. No es a todo el personal. Ya es decisión de ustedes si ustedes lo quieren realizar a todo el personal gradualmente, a un grueso de personal a tal fecha, siguiente fecha otro grueso de personal, o se pueden basar en lo que dice estrictamente la norma, que es un muestreo de acuerdo al número de trabajadores. Viene una fórmula para poder sacar el número de muestreo que tienen que realizar de los cuestionarios. Es una fórmula muy sencilla. Si nosotros la vemos en la NOM, pues sí viene algo complicado, porque está hablando de una fórmula matemática con valores definidos, pero ya sustituyéndolo por el tema del número de trabajadores es muy sencilla. Vamos hablando que a una empresa de 100 trabajadores le correspondería un muestreo en cuanto a los cuestionarios de 79 trabajadores. Me gustaría darles esa explicación de cómo aplicar la fórmula para poder sacar el número de trabajadores a los que les tengan que aplicar la fórmula de acuerdo a su número total de trabajadores. Tenemos dos valores que son fijos dentro de esta fórmula. Es 0.9604, el cual ese valor se va a multiplicar por el número total de trabajadores. En este caso vamos a hacer el ejemplo con 100 trabajadores, lo cual nos daría 96.04. 0.9604 por 100 nos daría 96.04, ¿correcto? Existe otro valor fijo que es 0.0025. 0.0025, el cual se va a multiplicar por menos 1 del número total de trabajadores. Si el número total de trabajadores, hayamos dicho, son 100, nos está dando un valor de 99,
se va a multiplicar por eso y nos está dando un resultado de 0.2475. A ese resultado le vamos a sumar el 0.9604. Nos estaría dando 1.2079. Entonces, el 96.04 lo vamos a dividir entre el 1.2079 y ese resultado es el que nos va a dar el número de cuestionarios a realizar o el número de trabajadores a los cuales se les va a realizar el cuestionario. Es una fórmula muy sencilla. En este caso nos daría el resultado de 79.51, no podríamos decir que sería pues o 79 o 80 trabajadores, ya es decisión del patrón o de quien lo vaya a aplicar. ¿Correcto? Hay que recordar también, punto importante dentro de la NOM, y me gusta repetir esto, ¿no? No es una norma antiestrés, no se trata del estrés laboral, no se trata de cuidarle el estrés al trabajador, ni lo que dicen las notas periodísticas de que el patrón está obligado a cuidar al estrés del trabajador. Claro que no, porque estamos hablando que el estrés puede generarse, es multifactorial, ¿no? El estrés es multifactorial, el estrés puede el trabajador tener un día muy conflictivo, dígase en su casa, dígase en el tráfico, dígase en la calle, y puede transportar ese ambiente negativo o ese estrés pretrabajo, lo puede transportar al trabajo y puede detonar ahí. Pero no quiere decir que el trabajo sea el que lo haya detonado. Por eso es muy importante la aplicación de los cuestionarios, para conocer realmente qué es lo que lo está detonando. El estrés no quiere decir, bueno, la norma no quiere decir que el patrón vaya a estar enfocado solamente en el estrés. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo psicosocial incluso ya se han detectado lo que son, o el más común, que es el trastorno de sueño-vigilia, que es uno de los más, de acuerdo al Instituto Mexicano de Seguro Social, que es el que se les ha presentado más en casos ya de cuando se empezó a revisar el tema de la norma 035, que es de los que se les ha presentado más. Pero al de hacer el diagnóstico, en ocasiones no es por causa de trabajo, es por causa de factores externos, díganse deudas, díganse problemas familiares, díganse problemas personales que está cargando el trabajador, ¿correcto? Entonces, no sientan esa obligación de estar preocupados por el estrés que presente el trabajador. Más bien sientan la obligación de realizar la política de prevención y, valga la redundancia, como su nombre lo dice, detectar, prevenir que no exista ese tipo de factores o esos riesgos dentro de su centro de trabajo. La norma, lo repito, es muy noble, es algo de aplicación, lo puedo decir sencilla en el papel de que no necesitan un ejército de psicólogos, de personal para realizarlo de cuestionario. Ustedes mismos pueden tener los cuestionarios. Los cuestionarios vienen en la norma. En la publicación del Diario Oficial de la Federación vienen las guías de referencia. Guía de referencia número 1, guía de referencia número 2, número 3. Viene cuál le corresponde de 16 a 50 trabajadores y de más de 50 trabajadores. Ustedes pueden tomar esos cuestionarios, son de uso libre. Los pueden adaptar a la circunstancia de su empresa, claro que los pueden adaptar, pero no les pueden cambiar el sentido. También incluso viene un ejemplo dentro de la norma, en la parte final, un ejemplo de política de prevención. Esa política de prevención también es de uso libre, la pueden utilizar, la pueden adaptar a su centro de trabajo. ¿Para qué? Para que ya estén dando cumplimiento. Recordemos, ya se va a estar empezando a revisar por parte de Secretaría del Trabajo, ojo, federal, para que no caigan en engaños de algún personal que se haga pasar por inspector. Tiene que ser de Secretaría del Trabajo federal, debidamente identificado. Ya va a poder revisar el cumplimiento básico, en este caso, la política de prevención.
Las acciones correctivas, en caso de que salgan, no tienen por qué adelantarse. Lo principal es la política de prevención y la aplicación de cuestionarios a quien le corresponda. Las acciones correctivas, ustedes las van a ir trabajando conforme pase el tiempo y como vayan obteniendo resultados. Si obviamente tuvieron un resultado en algún área de su centro de trabajo, un resultado negativo, ustedes van a identificar el por qué se dio ese resultado negativo y es donde van a trabajar en las acciones correctivas. No quiere decir que al momento del 23 de octubre del 2020 ya tengan que tener una cama de masajes, un taburete para que vaya y le platique ahí el trabajador las penas. No, no. Es gradual y conforme vayan sabiendo los resultados. No es una norma, como lo repito, sancionatoria y no es para que ustedes incluso hagan gastos extras. Me gusta decir esto, no es para que hagan gastos extras. Tiene todas las herramientas para qué, para que ustedes mismos las puedan realizar y las puedan ir implementando conforme vayan obteniendo resultados y su diagnóstico propio de empresa como tal. ¿A quién pueden dejar encargado de la aplicación de la NOM? Todas las empresas, y lo sé de antemano, ustedes ya cuentan con su comisión de seguridad e higiene. Esa comisión de seguridad e higiene que es la que se va a encargar de realizar recorridos para verificar que las condiciones generales del local se encuentren de la mejor manera, temas de seguridad, todo eso pueden dejar un encargado para el área de norma 35 también, o pueden definir algún grupo dentro de la empresa, alguien que se encargue para la aplicación de lo que es la norma. No hay una como tal, un puesto o un perfil que la norma diga tiene que ser exclusivamente esa persona o ese puesto o ese nivel académico, no. Y ustedes son libres de designar al personal que va a ser el encargado de realizar la política, difusión, promoción, la aplicación de los cuestionarios, el manejo, muy importante, el manejo de la información con su debido aviso de privacidad y confidencialidad, y el uso delicado o el trato delicado que se le debe dar a los datos personales. Trabajadores, háganle saber a los trabajadores, no tengan miedo, no es para señalarlos de enfermos mentales, de que padezcan algún trastorno, que sientan esa seguridad, que es para detectar y ayudar, no es para señalar, no es para mandarlos a algún tratamiento, a algún psiquiatra, a algún psicólogo, no. Eso ya lo va a definir el tratamiento que vaya a seguir el Instituto del Seguro Social, Instituto Público o institución privada de salud. No es para hacer señalamientos. Áreas de recursos humanos. La NOM 35 no es para entrevistas iniciales de trabajo, no es para realizar diagnósticos psicológicos a aspirantes. Es para trabajadores, para detectar factores de riesgo psicosocial, prevenirlos y no es para que se tome como una herramienta de discriminación. Es una norma muy noble y pues de antemano yo les recomiendo, lean la norma, váyanse al punto 5 directamente, es algo muy noble, fácil de digerir, es fácil de digerir si lo leemos con calma. Si lo leemos con calma, es fácil de digerir y de entenderlo. De antemano y siguiendo pues el tema del tiempo, les agradezco mucho la invitación, espero haya sido de su ayuda. Tienen mi oficina aquí su oficina en la Secretaría del Trabajo del Estado, Calzada Las Palmas número 96, en Colonia La Aurora, un costado del Parque Agua Azul. Aquí tienen su oficina, la Dirección de Área de Seguridad del Trabajo y Promoción de la Salud para cualquier duda, asesoría, incluso más personal, porque para poder hablar de la NOM al 100% necesitaríamos un día completo, ¿no? Ejemplos, espero esta charla pequeña ha sido de su ayuda, un resumen de lo que es la norma, la nobleza que tiene, y pues estoy a sus órdenes y pues si tienen alguna pregunta, adelante. Sí, así es, José Alberto, muchas gracias. Bien, vamos a empezar. Fernando Acosta nos pregunta,
Por ejemplo, si el trabajador es un chofer y en su ruta de entrega lo asaltan con lujo de violencia, esto ocurre fuera del centro de trabajo. Pero en este caso, ¿no aplica la norma por ser fuera? O por otro lado, ¿qué ocurre si el trabajador llena los cuestionarios con información falsa y la empresa no detecta un posible riesgo o factor psicosocial? ¿Hasta dónde es el alcance de la norma en relación a la responsabilidad de la empresa? Perfecto. En cuanto al tema de la pregunta del chofer, Sí, recordemos que cuando son, es un parque vehicular o una flotilla vehicular perteneciente a la empresa, ahí sí le entraría la aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque se considera parte de lo que es la flotilla o el vehículo, se considera parte del centro de trabajo. Entonces ahí sí es sí nos hicieron alguna aclaración que sí entraría dentro de el centro de trabajo, porque es perteneciente, es como una extensión del domicilio o del centro de trabajo, cuando el vehículo sí pertenece al parque oficial de la empresa o del centro de trabajo. En cuanto al tema de las preguntas y respuestas falsas, es un tema que sí nos han preguntado mucho. Bueno, más bien de las respuestas falsas, ¿no? En ocasiones es por temor el trabajador, lo que les mencionaba, es por temor a que piensa que va a ser señalado o que va a ser relegado por si sale con algún trastorno. Es la creencia de ellos, ¿no? Por eso es importante que dentro de su política de prevención le hagan saber al trabajador que eso es para detección y ayuda, para mejorar, o sea, que es para detectar áreas de oportunidad y mejorar. Obviamente, si el trabajador no quiere poner su nombre, está en su derecho, pero si también ya son respuestas falsas, pues obviamente ahí no hay responsabilidad para el patrón. ¿Por qué? Porque el patrón está cumpliendo fielmente con lo que dice la norma. ¿Sí me explico? El patrón está cumpliendo con la nota, está haciendo la aplicación de cuestionarios y está haciendo la difusión de la política. Si las respuestas le dan un resultado favorable al patrón, obviamente quiere decir que no existe ningún factor de riesgo psicosocial dentro de su empresa, ¿verdad? Entonces, no hay ninguna responsabilidad para el patrón. Si nos vamos del otro lado y sus respuestas falsas son puras negativas y se detecta que existe un problema, el patrón, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a pasar a la institución de salud pública para que ellos diagnostiquen, ¿sabes qué? Tu trabajador no tiene nada, no amerita ninguna incapacidad y no presentó ningún trastorno o factor de riesgo que le esté generando alguna, algo psicosocial. Vamos, no sé si me expliqué, respondió esa pregunta. bien. Otra. ¿Bajo qué criterio la Secretaría determinará las visitas a empleados o cuáles son los criterios para dichas visitas? Correcto. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento General de Inspección nos maneja dos tipos de inspecciones. Una es la inspección ordinaria y la extraordinaria. ¿Cuál es la inspección ordinaria? La que es de ruta, la que es la del día a día, ¿no? Que va el grupo de inspectores en calle llegando a los centros de trabajo debidamente identificados, y esa es la inspección ordinaria. La extraordinaria, ¿cuándo es? Cuando es a petición de parte, queja de algún trabajador o algún miembro de la empresa, el cual solicita alguna inspección, dígase el motivo lícito o válido, pues, siendo trabajador, solicita esa inspección para hacer la misma, y obviamente dirigida. Y hacer hincapié, las inspecciones las va a estar realizando Secretaría del Trabajo Federal. Aún no tenemos el convenio de colaboración, próximamente ya se va a realizar, con el cual ya también tomaríamos parte de las inspecciones, Secretaría de Trabajo del Estado. Pero por el momento, para que no se dejen engañar, los únicos que pueden ya hacer inspección en el tema de NOM 35, en el caso de la política de prevención, es Secretaría del Trabajo Federal. Ténganlo presente. Muy bien, José Alberto, ¿podrías repetir, por favor? Son varias las intervenciones que tenemos aquí. Sí, claro que sí. ¿Podrías repetir, por favor, la fórmula? Sí, claro que sí. Miren, en la fórmula tenemos dos valores establecidos, ¿correcto? Es el 0.9604
y el 0.0025. Esos valores ya vienen establecidos dentro de la fórmula, ¿correcto? Si nuestra empresa es una empresa de 100 trabajadores, el 0.9604 se va a multiplicar por el número total de trabajadores. En este caso, en el ejemplo que estamos utilizando, son 100. Lo cual nos daría un resultado de 96.04. El otro valor establecido que les mencionaba es el 0.025. Ese se va a multiplicar por menos 1 del valor total de trabajadores. En este caso, de 100 le restamos o menos 1, nos daría 99. El 0.0025 lo vamos a multiplicar por 99, el cual nos daría un resultado de 0.2475. A ese resultado le vamos a sumar el 0.9604. Nos daría un resultado de 1.2079. Entonces, el primer resultado, el que se multiplicó por el total de los trabajadores de la empresa, en este caso 96.04, ese resultado lo vamos a dividir entre el último resultado, el 1.2079. Y ese resultado es el número de cuestionarios que tengo que realizar. Muy bien, ¿queda contestada la pregunta entonces? ¿Queda contestada? Así me mencioné. Perfecto. Muy Perfecto. bien. Sí, obviamente ya la adaptan a cada número de trabajadores que tengan cada empresa, ¿verdad? Como les digo, son libres si lo quieren realizar en general y gradualmente a todos los trabajadores, o se quieren dar basar a lo que dice la norma, lo que los obliga, que es nada más un muestreo, basándonos en esa fórmula. Muy bien, la última. ¿Podrías repetirnos, por favor, dónde encontramos la norma? Me imagino que todo el texto de toda la norma y, por supuesto, las referencias para los cuestionarios. Sí, claro que sí. Bendita tecnología, ¿no? En esos casos, pues lo que es en los buscadores, el más común, si nosotros lo buscamos como NOM 035, STPS, nos va a aparecer la página del Diario Oficial de la Federación, la publicación original. ¿Correcto? Nos va a aparecer desde el proemio, decreto, fulano de tal, en compañía de tal autoridad, realizaron. No hay que leer eso hay que dejarlo de lado. Eso es una formalidad, ¿no? De lo que es el documento oficial. Vámonos directamente al punto 5. Punto 5, obligaciones del patrón. De allá abajo viene la carnita, lo jugoso, ¿no? Lo que nos interesa, tanto autoridad, a nosotros, a ustedes principalmente como patrones y también a los trabajadores para que conozcan sus obligaciones también, tanto derechos como obligaciones. En los buscadores de internet aparece Diario Oficial de la Federación, y ahí aparece la NOM 035. Muy bien. Vienen los 3 cuestionarios, o todos los cuestionarios, tómenlos de ahí, son de uso libre. La política de prevención viene un ejemplo también es de uso libre. De hecho, muchas empresas ya han estado tomando esa política a vista, lo he constatado y nos lo han mencionado, ¿verdad? No necesitan que les hagan un diseño en específico. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias.